Asignación a cargo del docente. Contexto socioeconómico de México. Recuento histórico en materia de salud. En 1902 se expedía el primer Código Sanitario del siglo. Este contenía la organización de los servicios sanitarios. De él se desglosaban 4 libros: el de la Administración de la Salubridad Federal, la Administración Local, las penas que se ponían y, en el último, los procedimientos. También se iniciaron las campañas contra fiebre amarilla y el paludismo. En 1907 se inició la primera campaña contra la sífilis. En 1908 se reforma la Constitución para ampliar la competencia federal y encomendar a los poderes de la Unión la salubridad general de la República. Revolución Mexicana. En 1910, la situación socioeconómica con la que ya se vivía era difícil y aumentaron los problemas de salud con las personas que resultaban heridas en la guerra, además de las enfermedades. En ese mismo año se fundó oficialmente la Cruz Roja Mexicana, ya que un año antes se definía la primera mesa directiva provisional de la Cruz Roja. Las enfermedades en esta época eran la viruela, la peste, la poliomielitis, la fiebre amarilla, el paludismo y el tifo. Los retos durante la Revolución Mexicana eran que los médicos que había eran muy pocos, mientras que la cantidad de heridos y muertos por la guerra iba en aumento. Otro reto importante era la pobreza, ya que hacía falta alimentos, insumos para la higiene, ya que había muchos contagios de las enfermedades y no tenían para acudir a recibir atención. Otros tantos emigraban y eso provocaba que si estaban enfermos hubiera contagios en más poblaciones. Se empezaban a combatir las epidemias de tifo e influenza española, llevando una campaña de higienización colectiva en la población de México. A causa de esta guerra también había inestabilidad económica. En el Hospital General de México, por la mala administración del director Fernando López, en solo 3 años cambiaron 9 veces de director, hasta 1914, que tuvo cierta estabilidad con el doctor Alfonso Cabrera. En 1917, en la Constitución, se establece que todos los mexicanos tendrán protección de la salud, además de la creación del Departamento de Salubridad Pública. Reconstrucción nacional. En esta etapa se dio el mayor peso al cuidado de la salud pública, para cuidar a la sociedad que más lo necesite, así como a los trabajadores. En 1922 se inaugura la Escuela de Salubridad y se reestructura en 1925. En 1923 se registra la última víctima de la fiebre amarilla. En 1925 México suscribe al Código Sanitario Panamericano, que tenía como objetivos la prevención de infecciones, medidas para evitar el ingreso de enfermedades, recolectar datos de morbilidad y mortalidad, intercambiando información para la mejora pública de cada país, teniendo las mismas reglas en las fronteras para evitar el ingreso de las enfermedades. En 1934 se crea el Instituto Politécnico Nacional, que fue la base para estructurar la Escuela Superior de Medicina Rural. En 1937 se crea la Secretaría de Asistencia Pública. En 1939, la inauguración del Instituto de Salubridad y Asistencia, que fue el resultado de la fusión de la Secretaría de la Asistencia Pública. Los retos en la reconstrucción nacional era que la infraestructura sanitaria era insuficiente, no había médicos diplomados, había insalubridad en todo el país, además de que empezaba el control de epidemias y faltaban los servicios en zonas rurales. En el desarrollo estabilizador hubo restauración de hospitales y su modernización. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se inició la construcción del primer centro médico en el que las especialidades se concentrarían y tendrían la mejor tecnología, pero al no poder solventar los gastos, además de la devaluación que se dio después de su construcción, se tuvo que vender la infraestructura al Seguro Social.
En ese mismo año se constituyó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, resultado de la fusión de la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad. Además se inauguró el Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de Cardiología, Hospital de Enfermedades de la Nutrición. En 1951 se erradica la viruela de México. En 1959 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, mejor conocido como el ISSSTE. En 1961 se promulga la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. En 1968 los servicios de urgencias atienden a los heridos del movimiento estudiantil al ser reprimidos. Neoliberalismo. Durante este periodo se iniciaba la descentralización de los sistemas de salud. En 1973 se comienza el Programa Nacional de Inmunizaciones. En 1977 se conforma el DIF, además del sector salud, bajo la coordinación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, donde no entraron ni el IMSS, ni el ISSSTE, ni el DIF. En 1979 se funda el programa IMSS-Coplamar, que era de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. En 1982, el DIF se incorpora al sector salud, pero el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional de Perinatología dejaron de depender de este. En 1983 se incorpora a la Constitución el derecho a la protección a la salud. En 1985, a consecuencia del sismo, la capacidad hospitalaria se vio afectada por los derrumbes. Globalización es un proceso que se ha venido desarrollando de manera continua, donde se busca integrar a los países a los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales, sin importar qué tan alejados se encuentren unos de los otros. Se vino dando en México a la par del neoliberalismo, debido a que se iba dando en otros países. En 1990 se crea el programa IMSS Solidaridad con base en el programa IMSS Coplamar. En este mismo año se da el último caso de poliomielitis. En 1991 se inaugura el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos. Se crea el programa de vacunación universal, además se registra el último caso de difteria. En 1992 comienzan las Semanas Nacionales de Salud. La Organización Panamericana de la Salud certifica a México por su programa ampliado de inmunizaciones. En 1996 se instaura el programa de reforma del sector salud, logrando el paquete básico de servicios de salud, la descentralización, así como la ampliación de la cobertura de salud. En 1997 se forma en cada estado un organismo público descentralizado que se encargará de los servicios de salud, además del programa Progresa, creado para familias con grandes carencias. En el año 2000 se crea el Centro Nacional de Trasplantes, mientras que en el 2002 se crea el Seguro Popular, el cual garantizaba la protección de salud a las personas que no contaban con ningún tipo de seguridad social. En el 2007 comienza el programa de seguro de cobertura total para recién nacido, mejor conocido como Seguro Médico Siglo XXI. En la actualidad, del 2012 al 2018, la transmisión de VIH ha disminuido en un 40%, la mortalidad materna en un 13% y el dengue en un 70%. Además, se ha incorporado la vacuna contra el VPH a niñas menores de 11 años. Se eliminó el tracoma como problema de salud pública, pero los retos que continúan en la actualidad son la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. Aún queda mucho por hacer en materia de salud, al gobierno como principal actor, en el que todos los mexicanos, aún en poblaciones alejadas, cuenten con los servicios de salud, se invierta y se administre bien los recursos para evitar el desabasto de medicamentos, materiales de curación, etc. Pero también es necesario que se involucre a la sociedad misma en cuestión de prevención,